You're watching NBC Super Channel. En relación a esto, que no tiene absolutamente nada que ver con festivales de jazz ni con música, pero sí con velocidad. Y se trata de Ayrton Senna, el fallecido piloto de Fórmula 1 hace unos años, aquí en Europa, en un accidente. Resultó ser el más rápido durante mucho tiempo en las pistas de Fórmula 1. Pero yo pienso que el alcance de Ayrton Senna en cuanto a reconocimiento de público, popularidad, aceptación, no solamente residía cuando él estaba detrás del timón para acelerar su carro. Yo pienso que habían otros factores que intervenían en su personalidad, en su inteligencia, en su carisma, en su agudez, en su profundidad, en su visión no solamente de esa profesión, sino de la vida. La técnica es un ingrediente y de esa manera creo que lo he manifestado dentro de mi música. Un ingrediente que además posibilita al intérprete ser más claro. Es cierto que en mi caso se ha visto mucho el desarrollo de una determinada técnica, de una determinada aceleración en ciertos pasajes, limpieza, todo lo que tiene que ver con técnica. A mí particularmente me interesa hacer hincapié en cómo he ido trabajando en cada una de las pequeñas partes que conforman la elaboración musical, que no es solamente la técnica, que es la morfología, es decir, la estructura, la música, es la investigación, es el reconocimiento de las tradiciones, cómo insertar estas tradiciones en un mundo contemporáneo. Hay un dicho que dicen que la música es un fenómeno de sangre. Esto puede ser posible, no sé. Yo también me he encontrado con músicos que no tienen ningún antecedente. Pero en mi caso sí. Reconozco un abuelo por parte de padre que fue trompetista, director de banda, profesor de música, compositor, Jacobo González Rubalcaba. Y mi papá, mi abuelo hizo una familia muy grande donde casi todos tuvieron que ver con la música, ¿no? Mis tíos, los hijos de mis tíos, mis primos, o bien de una manera profesional o quizás de una manera más retirada, pero siempre con contactos con la música. Y mi papá creó una familia de 3 hermanos, de 3 hijos, varones, los 3 músicos, que tuvimos nuestras primeras experiencias prácticas dentro de la casa con la propia familia, con mi papá, con amigos de mi papá, con músicos que venían a la casa desde muy pequeñito. Siempre que se va a hablar de influencias y de referencias de nombres y de gente que te pueden haber influido, soy un poco temeroso de, a veces lo hago, pero en la mayoría de los casos no, de mencionar algunos nombres, porque se te quedan otros tantos
que parece ser que ha sido injusto o te ha faltado la memoria para reconocer cuán importantes han sido algunos para ti. Pero es cierto que en los años 70 y principios de los 80 se engendró en Cuba un movimiento musical importantísimo que cambió el orden completamente de lo que venía haciéndose en Cuba hasta ese momento musicalmente. Y por ahí salen muchos nombres como el caso de Chucho Valdés, Emiliano Salvador, Paquito, una gran cantidad de nombres. Y esta fue una escuela muy importante para las generaciones que venían detrás, ¿no? También fue importante la influencia del mundo exterior y de los creadores, compositores, intérpretes, justo en Estados Unidos estaban haciendo carrera en esa época, como el caso de Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, McCoy y de otros que anteriormente ya yo tenía conocimiento de ellos a través de discos o de experiencias habladas con jazzófilos cubanos, como el caso de Bud Powell, Oscar Peterson, Art Tatum, Bill Evans, Ceci Taylor, entre otros tantos. Yo creo que es importante contar con un background amplio, con un espectro sin prejuicios, sin divisiones. Al final esto forma parte de tu enriquecimiento, de tu sabiduría. Es mucho más fácil para tú determinar con qué trabajar, con qué no trabajar, qué te puede servir como formante, pero al mismo tiempo que no sea evidente en tu obra, que sea una influencia indirecta. Tienes muchas más posibilidades para determinarte. Por cuanto la música que hago no es jazzística, no es una música de jazz en sus códigos más estables, únicamente. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que me han llamado jazzista, medios especializados. Yo no creo nunca haberme llamado yo mismo un jazzista. Soy un practicante, un intérprete de música con una base que tiene su origen en Cuba y con una participación en movimientos, tendencias internacionales desde muy pequeña edad, que no solamente tiene que ver con la música de jazz, sino con la música, llamemos, europea occidental, por la parte de la academia. Pero es cierto que la influencia jazzística ha sido fuerte en mi música. Es un elemento fuerte en mi lenguaje a la hora de abordar la improvisación, incluso la composición también. Pero no estamos hablando de una música que pudiéramos llamar, o al menos yo pienso que en estos momentos no deberíamos absolutamente clasificarla, encerrarla dentro de un título, un nombre, una terminología.